¿Cómo están? ¿Con frío? A ver, levante las manos quien siente los pies, porque hay dos. Como dijo Torelli, se ve que el IPCB empezó a invertir temprano en frío. Acumuló las dos heladas que tuvimos sobre la carpa y las dejó adentro nomás. No veo la pantalla. Tenemos una dificultad porque a diferencia de datos, estos son casi todas fotos. La mayoría, creo que la mayoría de los que estamos acá en algún momento escuchó hablar de esta propuesta, digamos, del INTA de Concepción del Uruguay, que se trata de un engorde a corral o un engorde que utiliza, ni siquiera corral, utiliza raciones en base a granos con algo más de espacio para tratar de mejorar dos situaciones en particular que nos han acompañado muchas veces en los sistemas de terminación de las pequeñas y medianas escalas. Esto no, en general la problemática nos aparece en los encierres donde tenemos dificultades para hacer inversiones, ¿no? Esos que empezaron un tiempo y mantuvimos el corral, y como en general la mayoría de nuestros corrales están donde está el grano, son suelos profundos o pesados, y una de las problemáticas que acompaña esa situación es el barro. Otoño-invierno, zafra de ternero, se consiguen los terneros en marzo-abril, iniciamos con los encierres, empieza a llover. Y en general, digamos, una situación bastante frecuente cuando los encierres son de menos de 1000 animales y uno no tiene las posibilidades de hacer las inversiones necesarias en modificaciones de suelo o en canales o en laguna de tratamiento de efluente. Avanzó la necesidad en general, avanzó la demanda por parte de los consumidores observando este tipo de situaciones que no son lo más amigables ni para los animales y no son tampoco la mejor publicidad para nosotros como productores de carne. Y con ello empezamos a buscar algunas alternativas. Esta alternativa, yo hoy en particular tengo la fortuna de poder mostrar dos casos comerciales de diferente tipo que han utilizado el modelo y que nosotros le hemos acompañado en el desarrollo y con resultados satisfactorios, pudiendo contarles a ustedes que esto puede llegar a ser una alternativa que podrían incorporar en alguno de sus predios. La presentación es bastante corta, así que no se hagan problema porque los chorizos se están pasando. Sino. ¿Qué es el feedlot ecológico? ¿Qué propone esto? Este nombre, digamos que es un nombre de fantasía porque no es feedlot. Hay que quitarse de la idea que esto no es un feedlot comercial ni profesional, como se escucha en la tele muchas veces. Y tampoco es producción de carne ecológica, pero por eso está siempre encomillado. Nosotros encontramos con este nombre la posibilidad de transferir una tecnología que proponía algo diferente utilizando los mismos recursos. La principal y mayor diferencia es que aportamos más espacio. En un feedlot tradicional se trabaja con 6, 8, 10 a 20 metros cuadrados, que es lo que demandan las legislaciones vigentes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Utilizamos entre 100 y 300 metros cuadrados para el confinamiento. La oferta de alimentos es diferente también a la propuesta por un encierre convencional. O sea, la comida se ofrece en comederos de autoconsumo, no se ofrece con mixer o ración totalmente mezclada todos los días. Por esa razón se trabajó mucho en el ajuste de las raciones. La propuesta original derivó, ¿se acuerdan del ternero bolita? El modelo propuesto para ternero bolita. El ternero bolita era un ternero que se detectaba precoz o muy liviano y pasaba directamente a un sistema de terminación con grano, una ración compuesta con 90% de grano de maíz entero y un 10% en concentrado proteico, y 210, 220 kilos terminaba el engorde de bolita. Hace ya varios años, en 2007, apareció la primera imposición del peso mínimo de faena a 270 kilos. En 2010 pasamos a 300 kilos. Con los avatares del mercado, el año pasado se pudo llegar a livianos más pesados. Hoy volvimos al liviano más liviano, pero un poco la idea estaba basada en ese modelo de oferta de raciones que estaba
condicionado al uso de grano de maíz entero para hacer estos sistemas sin fibra. Y la otra condición propuesta para este modelo es la rotación entre parcelas. ¿Por qué el más espacio y la rotación entre parcelas? Más espacio para mejorar las condiciones evitando el barro. Y la rotación entre parcelas es para poder distribuir mejor el estiércol, que no nos quede el estiércol y la orina acumulada en una superficie determinada, generando un potencial contaminante. Cuando se trata de una actividad del fieldo, de la única industrial dentro de la actividad de producción primaria de ganadería, la que tiene características industriales es esta, y por lo cual cada vez que uno hace un gran acúmulo de secciones animales, como en otras actividades pecuarias, como la avicultura, como la porcinocultura, debe retirar los efluentes, tratarlos y devolverlos tratados. Como la propuesta es precisamente para las pequeñas o medianas escalas o situaciones con problemas operativos, la idea es reducir también los costos de esos tratamientos de efluentes, y resulta que estos efluentes son esencialmente minerales, además de biológicos o microbiológicos. Y esos minerales son los mismos que nosotros utilizamos para los cultivos agrícolas. A través de varios estudios logramos determinar qué tiempo, en relación a estas superficies que proponíamos, cuánto tiempo debían estar los animales bosteando en una determinada superficie para lograr un incremento en alguno de los minerales que pudimos seguir. Uno de ellos es el fósforo, otro es el nitrógeno, la materia orgánica, que son los que miramos en general cuando hacemos un cultivo agrícola, ¿no? Experimentalmente, hace ya algo más de 10 años, encontramos que teniendo los animales en un ciclo de 114 días, ocupando cada parcela 28 días, con 100 animales por hectárea, entre 100 y 120 animales por hectárea, esto dice 80 metros cuadrados, eso es lo que le asignábamos a cada animal. Uno dejaba 28 días en esa parcela y lograba pasar de 7 partes por millón, que es el promedio que nosotros teníamos para los lotes utilizados, de fósforo a 25 partes por millón, e incrementar algo la materia orgánica luego de un segundo ciclo. Con esta misma información se hizo una réplica algunos años después, en 2009-2010, en campos ubicados en Santa Fe y en Córdoba, que eran campos en aquel entonces de CBI, ¿se acuerdan? Cría bovina intensiva, que hacían rotaciones agrícolas de ganadera, era agricultura, 80%, 20% ganadería en cría. Fueron a la experimental de Concepción del Uruguay y tomaron la decisión de tratar de replicar el modelo en esa misma condición para ver si podían incorporar esta mejora dentro de sus predios con lotes que después tenían cultivos agrícolas posteriores. Y bueno, cómo tomar ese nivel de fertilidad que se proponía del encierre en sus ciclos agrícolas. Hicieron varias experiencias, fueron de 100 a 600 animales en los 4 campos que se utilizaron. Todos encontraron básicamente el mismo resultado. Este es uno de la empresa de Blue Hermanos de Chañar Ladeado. Y si bien la base de fósforo que tiene Chañar Ladeado no es la misma que tenemos en Entre Ríos, encontraron que haciendo un ciclo también de 21 a 28 días, con 100 animales por hectárea, lograban tener esa mejora en la fertilidad. También se analizó qué pasaba con el agua respecto de los sistemas de engorde a corral que no tenían tratamientos de efluente, estos que mencionaba que eran ocasionales o temporales, o chacarero como le llamamos en algún momento, y donde veíamos claramente que había algunas dificultades, fundamentalmente con los pozos de agua que estaban cercanos a los encierres, donde se terminaban contaminando esencialmente con alguno de los residuos biológicos. Y si ustedes ven las 3 filas que están para abajo, donde dice coliformes, colifecales, bacterias intermedias, aerógenas y cloacales, son las que cuando uno encuentra un pozo de agua y la escorrentía del encierre, cuando llueve, lleva todo el agua a la boca del pozo y muchas veces termina contaminando ese pozo. No es que la percola, digamos que estos bichos percolan y uno logra contaminar la napa donde estamos tomando agua, porque nosotros no tomamos agua
para el consumo animal o humano de la primera, nada para que es la freática, sino que vamos mucho más abajo. Pero potencialmente, digamos, representaba un riesgo porque estos son datos tomados de predios donde ocurría esa situación. O sea, uno se encontraba que cuando los pozos de agua estaban cercanos al fildo y la lluvia corría y la pendiente daba como para que el agua pasara por ahí, terminaba contaminando el agua de bebida. La oferta de alimento también, si bien suponía que era una cosa muy sencilla, ponerlo en comedero de tipo autoconsumo, trabajamos bastante en las observaciones de qué tipo de comedero uno podría encontrar para este tipo de emprendimientos y cuáles se ajustaban a una escala determinada, cuánto podríamos crecer. Empezamos con lo que eran de tipo de madera, más casero. Eso son muy comunes en Entre Ríos, pero muy comunes. En cualquiera de los, digamos, en general a la vuelta de los galpones de pollo, una de las situaciones más comunes era engordar animales con comederos esos que son tipo casita. Después vinieron los que tienen rueda y después aparecieron los que nosotros conocemos como los menonitas, los que vienen de Alparichi. Esos son, digamos, yo creo que de los silocomederos que hay en Argentina, el 90% vienen de Alparichi. Y entre ellos todos sirven para esta modalidad, pero todos presentan algunas ventajas y desventajas. En general los que tienen ejes son demasiado altos, entonces los animales tienen dificultades para consumir, en particular los terneros. Los que son muy caseros no protegen bien las bandejas de comida y suelen haber muchas pérdidas de comida por cuando llueve, cuando se mojan. Y los de tipo silocomedero nos permiten por ahí acumular mayor cantidad de grano y tener intervalos más largos en el suministro de estos granos, pero eso muchas veces es contraproducente de acuerdo a la escala, porque si yo paso muchos días entre una recarga y la otra y tengo 15 días de lluvia, tengo el mismo problema de barro en el acceso al comedero o en la boca del comedero. Como conclusión encontramos que para una tropa de 100 animales que uno encierra, lo ideal sería tener un comedero de 8 toneladas de acopio, sea de la forma que fuere, en general con la bandeja lo más cercana al piso para que los animales coman con la cabeza hacia abajo, lo más chica posible, que solamente entre el morro del animal para evitar la selección del alimento, y que uno pueda rotarlo a intervalos no mayores a 10 días. O sea, que puedan mover ese comedero, que la mayoría de ellos se mueven vacíos, y que puedan moverlo en esos intervalos. Después empezamos a trabajar bastante en qué le poníamos adentro de estos modelos. Y si bien es bastante más limitado el tipo de recursos que podemos utilizar respecto a una ración TMR hecha con un mixer, donde se incorpora silos, subproductos de todo tipo, de toda la industria citrícola, aceitera, de la industria de las galletitas, de la harinera. En esto estamos condicionados muchas veces a la utilización de los recursos como el grano de maíz entero si no deseamos incorporar fibra, pero se han analizado todos, o sea, en la línea de la energía, que es uno de los componentes principales que necesitamos para estas dietas de terminación, los correctores proteicos que tienen que acompañar esa energía, y después los suplementos vitamínicos y minerales y sus presentaciones para poder componer raciones. Porque si yo utilizo grano de maíz entero y un concentrado proteico comercial, los mezclo, tienen más o menos el mismo tamaño. Si yo pongo la proporción que me da la proteína bruta para una ración de terminación, entre el 11 y el 13, dependiendo de la categoría, por ciento de proteína bruta, yo ya incorporo con esos dos recursos, tengo una dieta terminada. Resulta que con las variaciones de precio y de mercado y las posibilidades de formular raciones, uno puede hacer combinaciones o con Speller o con Speller de girasol o con el poroto de soja crudo o con otros recursos como el que nosotros hemos evaluado durante años, que es la urea de liberación lenta. Y a esos hay que acompañarlos de un premezcla mineral que contenga vitaminas y minerales. Y empezaron a aparecer también las formas peletizadas que acompañan al grano de maíz entero. Yo intenté listar, por supuesto, el cloruro de sodio, cualquiera de los suplementos minerales tienen
una concentración alta de cloruro de sodio porque es el único mineral que los bovinos seleccionan o consumen voluntariamente. Entonces, para lograr el consumo de los otros, uno le pone cloruro de sodio. Nosotros encontramos que el cloruro de sodio es un amigo con las raciones molidas en estas situaciones de comederos de autoconsumo para controlar el tamaño de la porción. Entonces, si yo estoy obligado a dar una ración que es base sorgo, donde tengo que moler la totalidad de la ración, incorporo un 6% de cloruro de sodio, sal gruesa común, logro que los animales comen lo mismo, pero que no tengan timpanismo, sobrecarga, acidosis, ¿no?, por exceso de consumo. ¿Qué logro con esto? Y achico el tamaño de la porción. Al ser salado, los obligo a ir más veces al comedero. Entonces, nos permitió incorporar muchas veces fracciones molidas de granos o de diferentes recursos más grandes que las que originalmente conocíamos que acompañaban al grano de maíz entero. Empecé a listar ayer cuáles eran las combinaciones que habíamos hecho y bueno, llegué hasta ahí porque no entraba. Digamos. Las posibilidades de combinación, como ven en la primera línea, dice grano de maíz entero más concentrado, después grano de maíz entero, urea de liberación lenta, premezcla mineral, y entre paréntesis están los números de proporción de cada uno de estos ingredientes de la dieta, pero hay muchísimas combinaciones. Son todos alimentos secos que tienen menos del 10% o menos de humedad para mantenerse estables dentro del comedero. Y yo, dentro de todas estas mezclas, si voy a utilizar raciones que no sean integradas, o sea, que son de tipo fibra cero, que es lo que mayormente se usa en esta propuesta, debo tener como condición sine qua non o un 50% de grano de maíz entero o la incorporación de sal. La incorporación de sal y la incorporación de recursos como la urea, por ejemplo, dentro de las mezclas, generaba con algunos de los comederos que son de chapa problemas de deterioro y problemas de pérdida de grano en el momento que la ración se mojaba fundamentalmente en la bandeja, y eso nos hizo explorar una nueva metodología de oferta de raciones, que es la que está abajo de todo, que es maíz entero por un lado y ofrecer la fracción proteica y mineral por el otro. Esto es la primera vez que yo lo transfiero en público. Nosotros hace más de un año que estamos evaluando combinaciones para lograr estabilidad de consumo. Está basado no solo en la teoría de regulación voluntaria de consumo, sino en el consumo de grano dependiente de los niveles de proteína. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y en esa batea aparte controlamos con sal y con nitrógeno no proteico, con esa combinación de sal y niveles altos de nitrógeno no proteico, el consumo de la proteína, y de esa manera logramos controlar el consumo también del grano de maíz. Y se ofrecen por separado. Como se ve en la foto, el silo comedero tiene solamente grano de maíz, o sea, esto es bastante más sencillo que formular una ración. Y la bandeja que se ve abajo, azul, o el medio tacho azul cortado que usamos mucho en el litoral, que tiene una mezcla formulada a base de expeller de soja, urea de liberación lenta, tiene un alto contenido de sal y tiene un premezcla mineral. Con esa mezcla, que integra un 50% de expeller de soja y un 25% de urea de liberación lenta, yo alcanzo un 83% de proteína bruta en la mezcla de la batea aparte, y requiere que cada animal consuma entre 250 y 300 gramos por día para lograr 13% de proteína bruta total. Lo hicimos con algunos animales, en Buenos Aires, en un campo en provincia de Buenos Aires con 200, en caseros acá en Entre Ríos o en la experimental con otros 250 animales. Y logramos estabilizar el consumo en base a esa mezcla que tiene, como les decía, un porcentaje de sal específico formulado junto con el premezcla mineral. Es una nueva alternativa que nos permitiría simplificar al máximo la manera de dar de comer. Con respecto a las rotaciones propuestas, o sea, nosotros exploramos experimentalmente las rotaciones frontales como si fueran pastoreo, las rotaciones en forma radial, siempre tratando de que el comedero y el bebedero estén en extremos opuestos,
y siempre asignándole no menos de 100 metros cuadrados por cabeza. Por encima de los 100 metros cuadrados intervienen el tipo de suelo y la pendiente que tienen esos suelos. Si yo tengo una pendiente de 2%, digamos, con 100 metros cuadrados voy a lograr que el agua escurra rápido y no tener barro dentro del piquete. Cuando se trata de suelo llano, como nos pasó en Santa Fe, necesitamos aumentar la superficie y para tener niveles de fertilidad más altos aumentamos el tiempo de permanencia. Hemos explorado también experimentalmente un montón de otras alternativas y por ejemplo, fue sobre un puente verde de ryegrass donde se cosechaba el forraje con un lote de recría y se ocupaba la misma parcela con la tolva llena de grano de maíz y un suplemento proteico para hacer la terminación. Pero lo que más me interesaba de hoy por ahí era contarles algunos resultados de 3 predios comerciales que nosotros tenemos acceso, que nos han ayudado muchísimo, no solo en la implementación del modelo, sino que fundamentalmente también en el acceso a la información de esos campos. Este es un predio muy chiquitito, o sea, una escala chica. Es un campo de 10 hectáreas, se parceló todo el campo en potreros que van de 1,6 a 3 hectáreas, de acuerdo a si había lotes con agua o lotes sin agua. En esto hay un cauce de arroyo al medio. Y los animales se rotaban junto con la tolva durante el periodo de engorde. La tolva son silocomederos de 8 toneladas, el intervalo de rotación depende del consumo. Entonces si tengo 100 animales que consumen 7 kilos y el comedero tiene 7.000 kilos, son intervalos de 10 días entre una parcela y la otra. Esta es la imagen en general que uno desea tener de estos engordes con grano. Se parecen más a un parque o más a un pastoreo que a un encierre en sí mismo o a un feedlot en sí mismo. El suelo mantiene un manto de cobertura, digamos, la idea es precisamente esa, que tenga siempre cobertura para permitir que los animales tengan un lugar seco donde descansar en los momentos de lluvia. Si me haces clic en esto es video. No sé si avanza. Sí, es video. Y si no arranca, no arranca. No nos vamos a poner a pelear. Si no querés que sea video, no es video. Hay otro que es igual, así que... Bien. Por supuesto que esto, cuando uno deja de elegir a los animales, la eficiencia cambia. O sea, no tenemos los mismos niveles de eficiencia individual que uno logra haciendo una ración TMR. Entonces, uno resiente la eficiencia individual para la categoría probablemente en un punto, pero también hay que cruzarlos con las posibilidades operativas y hay que cruzarlos también con las posibilidades de inversión. Estos son resultados formales de un ciclo de 95 animales, donde el precio inicial fue de 150 kilos, todos animales de compra, y el peso promedio de terminación fue de 330 kilos. La ganancia de promedio fue de 1,1 y la eficiencia de conversión de 7,2, 7,3 a 1. Esto es estable y hemos visto que es muy estable en animales por compra, y digo por compra porque algo recién mencionaba mi tocayo, el ingeniero Riffel, tratándose de terneros chicos y livianos comprados en feria, que en realidad, además de ser chicos y livianos, son viejos, entonces tienen una menor eficiencia frente al uso de raciones concentradas. Cuando uno toma animales marca líquida o animales de carga genética alta y de buen antecedente nutricional durante su etapa de ternero, ese número cambia dramáticamente en favor de la eficiencia animal. Y ahora vamos a ver en uno de los otros casos. Otro de los casos comerciales fue ya de otra escala, porque nosotros realmente la idea de escala o el potencial de incorporación nos los va dando el mismo sistema productivo, los productores o las empresas que hacen la propuesta de incorporarlo.
Esto es Estancia Las Cabezas en Gualeguay, es una estancia que tradicionalmente produjo cría, o sea, y ofrecía sus terneros de invernada con 200 kilos, y cuando decidió incorporar un método de terminación para novillos medianos pesados, porque ellos venden los novillos de entre 450 y 480 kilos, evaluó los dos métodos, un confinamiento más bien tradicional con poco espacio, con suministros diarios. Nos llamaron a nosotros y nos pidieron que hiciéramos la propuesta para un tipo fildo ecológico, y se propuso que hiciera un encierre con 200 metros cuadrados por cabeza por las condiciones de pendiente y suelo que tenían. Estos son solo fotos. La eficiencia de conversión de este campo, por ser animales que ingresaron con 380 kilos y terminaron con 480 kilos, fue de 9-1. Utilizaron raciones basadas solamente en dos componentes, grano de maíz entero y un concentrado proteico incorporado dentro de los hilos, como se ven aquí. El interés mayor era reducir la formación de barro y mejorar las condiciones del encierre, digamos, sin tener que ocuparse de la carga operativa del suministro diario, porque la empresa se dedica esencialmente a agricultura y no deseaban hacer, digamos, ese paso de poner una infraestructura con personal en forma diaria para poder hacer suministro de la comida. Los comederos son 2 comederos por lote, son todas parcelas de 4 hectáreas, son 2 módulos de 8 parcelas, encierran aproximadamente 1.200 animales al año y los terminan con 480 kilos bajo la modalidad de fildo ecológico. Y este que es video, que esperemos que salga, y tampoco sale. No me habrán borrado los videos, ¿no? ¿No arranca? ¿Vos si haces play de ahí no arrancan? Bien. Dice que es video, pero no anda tampoco. Era más que nada, un poco la idea era poder ver la escala. Otro de los casos es de Santa Fe, en Chañar Ladiado, donde nosotros originalmente habíamos hecho en 2009 esas pruebas que se veían ahí de fertilidad de suelo. Y posteriormente la empresa, porque son todos suelos de clase 1 de alta productividad agrícola, y el rechazo en esas regiones es destinar áreas cultivables a los encierres. La verdad es que ni siquiera son de 7 metros, hay encierres que los animales tienen 4 metros, 5 metros, están bien amontonaditos, porque el valor comercial de la tierra para cultivo es muy alto. Entonces lo hicieron como prueba. Después decidieron no continuar porque suponía que iban a tener una merma de producción, y cuando uno dice, bueno, en vez de usar 2 hectáreas para hacer el encierro, usa 15, dice, bueno, voy a perder las 3 hectáreas de cultivo. En 2016 nos volvimos a encontrar en las jornadas ganaderas de Pergamino, como se ve en la leyenda o en la cita abajo, y presentaron estos resultados. Se encontraron que en un ciclo de 800 animales, que es lo que aproximadamente hacen anualmente, habían tenido una merma de producción de prácticamente un 40% en los momentos que tenían barro. Fíjense que la conversión en los momentos que tienen barro es de 10-1, y en los momentos que no tienen barro es de 5-1, en encierres con 5 metros cuadrados por cabeza, y multiplicaron esa diferencia, son 4 kilos más de comida por cada kilo de peso producido. Multiplicaron esos 4 kilos por la cantidad de animales, por 80 días que totalizaron ese año con barro, y se dieron cuenta que era una parva así de plata. Entonces, bueno, vamos a probar de vuelta. Se armó un sistema nuevamente que ocupaba para los mismos 800 animales un predio de 15 hectáreas dividido en 3 piquetes, de 15 hectáreas dividido en 5 piquetes de 3 hectáreas cada uno, como se ve en la foto. En el área más chica, al lado de los galpones, si ven los cuadritos más negros, eso era la superficie original del encierre. Y se rotaron a los animales con
intervalos prácticamente de 60 días de ocupación en cada una de las parcelas, porque en este caso, como tiene pendiente cero el campo, no hay demasiadas posibilidades que el agua escurra rápidamente, salvo por infiltración. Entonces utilizamos 300 metros cuadrados y aumentamos el tiempo de permanencia para mejorar los niveles de fertilidad de la parcela. Este debería ser otro video que supongo que no va a andar. Tampoco arranca. Bueno, es la misma imagen. Esta es una pena que no ande porque estaba filmada con un dron, pero en la imagen se observa claramente que cuando uno mira o pasa, la única diferencia que tiene con un lote de pastoreo es que está todo pelado, pasto cortito así, y están los comederos de autoconsumo. También utilizaban raciones base grano de maíz entero y concentrado proteico, con terminaciones de animales de consumo liviano, que iniciaban entre 180 y 200 kilos, a terminaciones a 360 kilos. Dale. Sí, este último en particular, el que dice Blua, ese estaría bueno. Bueno, acá el primero. Este es el modelo de batea aparte que les comentaba yo hoy. ¿El que sigue? Ahí está. ¿Viste? El milagro de la tecnología. Esto es el área del confinamiento tradicional. Ustedes ven comederos lineales, aquí hacen las adaptaciones, o sea, hay diferentes métodos, pero el feedlot ecológico, tal cual en algún momento lo imaginamos, es lo que se ve en esta imagen. O sea, son parcelas, en general se desea tener entre 1 y 2 parcelas para poder rotar, no están todas con ocupación plena. Pueden ver que el área es totalmente agrícola y eso fue después de una lluvia y la ubicación de los bebederos está sobre la derecha de la pantalla y los comederos se ven aquí bien chiquititos a la izquierda de la pantalla. Este campo cerró ahora a fines del mes de junio, principios de julio, su segundo ciclo productivo. ¿Volvemos a la presentación? Ahí está. Y nosotros tenemos la información del primer ciclo con respecto a lo que fue performance animal. Diferentes categorías, diferentes pesos iniciales. Algo que para remarcar que yo les comenté hace un ratito es la conversión que tenían los animales propios, que acá está prácticamente en 5:1, respecto a los animales de la línea que dice segundo destete, que son por compra, que son animales que fueron comprados de ocasión y que en general su carga genética y su estado nutricional es inferior. Pero lo más sorprendente de todo, que era un poco el objetivo principal de esta empresa para incorporar el modelo, además de mejorar las condiciones del encierre y evitar esas conversiones de 10:1, era mejorar los valores nutricionales de su suelo. Y acá están los dos lotes, el lote de la campaña diciembre-septiembre de 2017 y de noviembre-mayo 2017, mayo 2018, donde se repitió en forma constante la mejora en los niveles de fósforo del suelo, en 20 partes por millón, en 30 partes por millón en el primer caso y en 27 partes en el segundo lote, y la mejora de prácticamente 1 punto de la materia orgánica del suelo ocupado. La empresa tomó la decisión de tomar 15 hectáreas todos los años para hacer el encierre y lo van mudando una vez al año al feedlot. Por supuesto que ellos ya son más famosos que nosotros, ya han viajado hasta Brasil mostrando este modelo, y la única variación en infraestructura, además de los hilos comederos o de los comederos de autoconsumo que ellos ya disponían, fue aumentar la distribución de agua. Como la idea es mantenerlo en el tiempo, lo que han hecho es poner con un subsolador caños de PVC sobre las calles para poder poner bebederos con acoples rápido y moverlos y sacarlos, porque el periodo de ocupación siempre está fuera de la campaña de cosecha gruesa. Cuando llega el momento de la siembra, los animales se retiran o se venden como terminado y esos lotes inician
su ciclo posterior de agricultura. Ya me pusieron el fin. Como conclusiones de la aplicación comercial del modelo, encontramos que el ajuste de dotación animal considerado para cada tipo de suelo y pendiente permitió mantener los niveles de incorporación de nutrientes y performance animal previamente calculados en base a la información experimental. Las diferentes formulaciones de dieta utilizadas, en general todas cumplieron con las exigencias del sistema autoconsumo para raciones sin fibra. La variación en el consumo, aumento de peso y conversión se relacionaron con el origen de los animales, si eran de compra o de marca líquida, el peso de inicio y el peso objetivo de terminación, a más viejo, más caro, a terminaciones de pesos más altos, las conversiones son más altas. Los esquemas de rotaciones obedecieron al objetivo principal trazado por la empresa inicialmente. En el overo y las cabezas fue la mejora de las condiciones de bienestar animal durante el engorde, y en el caso del casco, que es el campo de Chañar Ladeado Santa Fe, además de considerar la mejora de bienestar animal, se consideró la fertilidad del suelo en el diseño original. En todos los casos, los resultados económicos y productivos obtenidos por las empresas que adoptaron el modelo fueron satisfactorios y estos continúan en funcionamiento. Así que un poco la idea era ver de manera más tangible que esta idea puede solucionar algunas de las externalidades negativas que tenemos en el feedlot. Y para finalizar, yo siempre remarco esto. Nosotros tenemos en Entre Ríos una ley provincial que rige ya hace 2 años, que ya tiene normativa de aplicación y que muchas veces yo me encuentro que ni siquiera la conocemos, en muchos lugares no se conoce, y establece normas mínimas para la implementación de encierres, entre las cuales lo primero que tiene que hacer es elegir el lugar, y dentro de las competencias de la ley, digamos, se pone mucho hincapié en estas 2 cosas que estuvimos conversando recién, en cuidar el ambiente y en cuidar el bienestar de los animales durante el confinamiento. Muchas gracias. Sebastián Pitone, muchísimas gracias. Acá estuvo presente también Concepción del Uruguay.